la vida de cada uno de ellos y sé que Dios nos va a dar muchas bendiciones en esta mañana, así que le doy bienvenida a todos los hermanos, los que he visto durante los días y los que no había visto sino hoy. También damos la bienvenida de parte del Señor Jesucristo en este lugar. Así que muchas bendiciones para todos. Voy a compartir el mensaje en las 3 lecturas que leyeron los hermanos aquí en este lugar. Y le he puesto por título ¿Cómo aprovechar la infinita bondad de Dios? ¿Cómo aprovechar la infinita bondad de Dios? Es una de las cosas que hoy por hoy Dios nos ha llamado a eso. Y he tomado el texto bíblico del Salmo, el Salmo 145 del versículo 1. Ahora, ¿cómo aprovechamos nosotros la bondad de Dios? Una de las cosas importantes que Dios nos resalta, cómo aprovechar la infinita bondad de Dios, es que Dios nos ha llamado. Primeramente, Dios nos ha llamado. Usted sabe dónde Dios lo ha sacado, donde Dios lo ha hecho que sea libre, que venga y alabe al Señor. Una de las cosas que hoy por hoy, que Dios le agrada, donde Dios nos ha sacado, es agradecimiento a Dios y adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Hombre, lo adoramos de una manera de agradecimiento, porque anteriormente no éramos nada, pero ahora somos herederos, dice el Señor. No solamente, sino de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y hoy el Salmo nos da una directriz poderosa acerca de esto. Y dice la palabra de Dios de alguna manera, así dice: ensaltaré a mi Dios, oye bien, a mi Rey, lo ensaltaré. Y dice, bendeciré su nombre eternamente y para siempre. Este es un enfoque poderoso de estar agradecido de Dios, de estar enfocado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, el salmista sabía que había que adorar a Dios porque Él ya ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y dice, cada día te bendeciré, el versículo 2, cada día te bendeciré y cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Qué bueno es entender y saber, démele la bienvenida ya a la muchacha y pónganle silla aquí. Qué bueno es saber que Dios nos ha llamado para bendecirnos y estar agradecidos donde Dios nos ha llamado, donde estamos metidos en lugares donde no había manera de adorar a Dios y Dios te ha tomado, Dios te ha traído aquí en esta mañana para que adores a Dios. Y si no te ha sacado, Dios te saca hoy. Dios te saca hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer lo mejor para nosotros. Dice, grande es el Señor, dice el versículo 3, digno de suprema alabanza. O sea, Él es digno. Él merece toda la gloria. Él merece todo el honor porque nosotros hemos sabido dónde Dios nos ha sacado. Ahora, esto para hacerlo tiene que haber entendimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque el salmista David, donde él sabía que Dios lo había sacado, y como lo había sacado de ese lugar, por eso dice, él digno de ser alabado eternamente y para siempre. Una de las cosas que lo hago y le pido a Dios todos los días, de que yo alabe al Señor con todo mi corazón. Y cuando me paro aquí, lo miro a usted de una manera poderosa de Dios, en otras maneras miro al Señor a través de usted. Porque es la única manera de alabar a Dios. De otra manera no lo puedo mirar a usted. Si lo miro de otra manera, es pecado contra Dios. Y hay que tratar de mirar las cosas como Dios quiere. Entonces, dice, ¿verdad? Dice que esa adoración, cuando hay un entendimiento de Dios, se transmite de generación en generación. Dice el versículo 5, el 4, de generación en generación celebrarán tus obras. Nosotros hemos sido formados de Dios, obra de Dios, hechura de Dios. Estas obras deben de adorar a Dios. El salmista invita a todos los hombres a adorar a Dios y llevar la exaltación a Dios. Ahora, cuando hablamos de hombre, ¿verdad? Los que verdaderamente entendemos que Dios nos ha llamado para bendición. Y dice el versículo 5, la hermosura de su gloria, de su magnificencia,
en tus hechos maravillosos meditaré. O sea, en las obras que Dios ha hecho, las obras, la palabra de Dios, en esos hechos hay que meditar para poder llenarnos de entendimiento y la obra de Dios y la exaltación a Dios pueda ser mayor. Cuando entendemos a través de la palabra de Dios y ese enfoque que Dios nos da a través de las Escrituras, entonces podemos adorar con más libertad y con verdadera poder de Dios. Dice el versículo 6, de poder, ¿verdad? Del poder de tus hechos. Estupendo. Alabarán los hombres. O sea, del poder y de las obras, de las maravillas, de lo brillante que es Dios, alabarán los hombres de Dios cuando hay que entender que verdaderamente Dios nos ha llamado a eso. Entonces, hoy por hoy, nosotros debemos de aprovechar. ¿Y cómo aprovechamos? Cuando lo que vayamos a hacer para Dios, lo hacemos de manera amplia, entendiendo que el que vamos a adorar es al Dios Todopoderoso. Puede venir quien quiera, puede venir quien y nos gozamos, ¿verdad? Que vengan hermanos, que vengan hermanas, pero la adoración aquí exclusivamente para el Señor. Y los invito a todos a que adoremos a ese Dios poderoso. Entonces, una de las cosas importantes que nos lleva a esto, mire el versículo 9, bueno es el Señor para con todos, ¿verdad? Su misericordia sobre las obras, dice el versículo 10, te alabará, oh Señor, todas tus obras, tus santos te bendigan, la gloria de tu reino. Oiga, dice, alaben a tu poder. ¿Sabe por qué? Porque no solamente la obra de Dios, la infinita obra de Dios, se manifiesta con poder, se manifiesta con verdadero poder. Y el poder de Dios es que nos ha transformado, nos ha hecho actos para adorar a Dios. Mira el versículo 11. La gloria de tu reino bendigan y hablen de tu poder y alaben tu poder para hacer que saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de magnificencia en su reino. Tu reino es su señorío. Qué bueno es saber eso. ¿Sabe una cosa? A veces no aprovechamos a adorar a Dios. Y una de las cosas, Dios nos ha llamado a adorar a Dios. O sea, estoy hablando de Jesucristo, nos ha llamado a adorar a Dios de una manera poderosa, porque vino y se humanizó y hizo la obra perfecta para adorar a Dios. Ahora, eso nos lleva que la misericordia de Dios ha sido tan benévola. Yo no sé por qué adoras tú a Dios, pero debemos adorar a Dios con verdadera sinceridad. Y una de las cosas que hoy por hoy debemos aprovechar la bendición de Dios, el Señor iba pasando, y eso nos lleva al segundo principio. Y el segundo principio que he tomado para esto es el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos allá, porque nos vamos allá. Vamos a entrar en materia, es al versículo que viene, que es el Antiguo Testamento. Ahora, primero dice, ¿verdad? Yendo Jesús a Jerusalén, pasando por ¿dónde? Samaria de Galilea. Jesús iba pasando por Samaria de Galilea. Qué bueno esto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es bueno? Porque la misericordia de Dios iba pasando por ahí. La misericordia y la bondad de Dios iba pasando. Porque la misericordia de Dios y la bondad de Dios se llama Jesucristo. Él iba pasando por ahí. Y resulta que iba pasando por dos puntos clave que me gusta entender eso. ¿Cuáles? Porque primeramente iba pasando por Jerusalén. Ahora, ¿Jerusalén qué representa? Jerusalén representa la casa del pan. O sea, abundancia, bendición. Y dice que pasó por Samaria de Galilea. Galilea también tiene una manera simbólica también, que es la bendición de la palabra de Dios. O en otras palabras, el mensaje de la palabra de Dios representa Galilea. Mira, dos puntos alimenticios. Ahora, pasaba por ahí la misericordia de Dios. Y dice, ¿y qué fue lo que ocurrió ahí? Que llegaron ¿cuántos leprosos? 10 leprosos. Y la misericordia de Dios estaba ahí. Y esa misericordia tan bondadosa llegó. Y ellos desde lejos, su condición pecaminosa, porque el problema de la lepra es considerado como el pecado peor terrible. Mancha, contaminación, que hoy puede representar el ser humano como vive, pero la misericordia de Dios lo hace cambiar.
Y esa misericordia de Dios dice que ellos desde acá de lejos le pidieron al Señor, Señor, léalo por favor. Ten misericordia. Y una de las cosas importantes, ¿sabe qué es? Que la misericordia de Dios está lista para bendecir. Apenas tú hables y digas, Señor, yo necesito tu misericordia, y Él no va a decir que no, simplemente va a abrir el espacio y decirte que está listo para bendecirte. Pero también quiere que tú estés de acuerdo con esa misericordia y pedirle aún lo más difícil que tú tengas. Y la misericordia va a estar lista. Yo no sé qué problemas tendrás hoy, pero hoy si estás enfermo, hoy sales sano de aquí. Hoy si tienes problemas, sales sano de aquí. Porque la misericordia de Dios está aquí en esta mañana. Te lo digo con sinceridad, la misericordia de Dios va a hacer algo poderoso en esta mañana. Entonces la misericordia llegó ahí y los leprosos le dijeron, bueno Señor, necesito que nos limpie. ¿Cómo es que le dijo? Así le dijo. Ten misericordia de nosotros. ¿Y qué más? Cuando él lo subió, les dijo, oiga, qué importante es esto. Cuando él le dijo, muéstrense. Ahora, mira, una de las cosas importantes que tiene la misericordia, cuando Dios te va a hacer algo, ¿sabe qué es lo que quiere Él? Que lo alabes. Nada más que lo alabes. No necesita más nada. Tú no tienes que pagar dinero, tú no tienes que pagar nada. Tu agradecimiento es alabar a Dios cuando Dios te haya dado la bendición que tú estás pidiendo. Porque una de las cosas importantes que tú debes saber es que Dios concede la petición que está en tu corazón. Yo no sé qué petición tienes tú, pero si la tienes en tu corazón, hoy sale a flote esa bendición. Si tienes cáncer, di cáncer en mí no está, porque hoy Cristo se lo lleva. Si tienes problemas renales, dile, Señor, los problemas renales no van a estar conmigo. Problemas cardiovasculares, dígale, Señor, no lo acepto hoy. Porque hoy la misericordia de Dios está pasando. Pasó por Jerusalén, hoy pasa por la comunidad cristiana del amor de barrio. Hoy pasa en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. La hora porque está el Señor Jesucristo. Y a través de la alabanza, tú vas a ser sano. A través de la alabanza, alaba a tu Dios. Que en esa palma, Dios comienza a hacer milagros. En esa palma, Dios comienza a hacer sanidad. En esa palma, Dios comienza a ser libre. En esa palma, Dios comienza a hacer grandes cosas en tu vida. Bendito sea Dios. ¿Sabe una cosa? La misericordia de Dios comenzó a hacer algo. Me dije, deja ya en muestra del sacerdote. De una manera, porque el sacerdote que estaba ahí no solamente servía para sacerdotes, sino para inspeccionar, para ver si esa enfermedad había sido curada. Y lo llevaban, según el libro de Levítico, capítulo 14. Usted no vaya para allá ahora. Pero le digo, y lo inspeccionaba, y entonces presentaba la ofrenda al Señor. ¿Por qué Dios? Porque Dios necesita que solamente tú estés y el sacerdote sepa que tú has sido sanado y te va a incluir a adorar a Dios porque es un favor de Dios que ha hecho Dios sin tú merecerlo. Tú no lo merecías, pero la misericordia de Dios pasó. Amén. ¿Y qué pasó ahí? Y dice que uno cuando vio que el Señor había hecho el milagro se devolvió. Se devolvió. Y le digo, oye, pero si ellos vayan solamente. Dice que cuando iban de camino nada más, que el Señor ordenó, se dio la letra, fue desapareciendo. Se apareció el problema, usted se puede tocar ya, desapareció. Y este tipo comenzó a devolverse, le dijo, no, yo voy a devolverme a quien me hizo el favor. Y dice que comenzó a devolverse y solamente se devolvió uno solo. Y el resto no se devolvió. Porque a veces no todos aprovechamos aquella misericordia de Dios. Porque el Señor dijo, mira, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Y aquel hombre dijo, no, yo me voy a devolver. Y se devolvió. Se devolvió y alabó a Dios. Y el Señor le pregunta asombradamente, le dijo, pero no son 10. Porque todos no estamos dispuestos para adorar a Dios y no todos estamos destinados para servir a Dios. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros lo queremos. Porque fueron 10 que fueron sanos. Todos los sanó. Pero ¿por qué se devolvió uno? Porque no estamos dispuestos para adorar a Dios, no estamos agradecidos de Dios. Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Dios ha hecho tantas cosas importantes. Pero sin embargo, no valoramos a esa grande misericordia de Dios que ha sido dada en nosotros. Hoy no te vayas de aquí. Dios puede hoy sanarte, pero lo que hoy puedes hacer es que permanezcas en esa adoración.
Permanezca en esa adoración para que sea guardado de todas esas obras perversas que el mundo está acechando, porque el mundo acecha. ¿Qué más dice, mi querido hermano? Por favor. Dice el 14. Cuando los vio, les dijo: y a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en su rostro en tierra y a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Aleluya. Entonces, lo que podemos resaltar aquí es la oración a Dios. ¿Qué necesita Dios después de un milagro? ¿Qué necesita Dios después que tú hagas? Que alabe a Dios. Nada más. No te está pidiendo 5 millones de dólares. No te está pidiendo nada. Incurablemente esas enfermedades eran incurables. Y no había manera de curarlas. Pero Dios, la misericordia pasó por ahí. Y esa misericordia comenzó a hacer grandes milagros. Por eso hoy debemos aprovechar. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a tu ministerio? ¿Cuántos ministerios hay aquí? No diga nada, simplemente piense, ¿desde cuándo te ha llamado? Recuerda de ahí para atrás cuántas veces Dios te ha hecho, cuántas veces Dios te ha librado, cuántas veces Dios te ha guardado, cuántas veces Dios ha hecho grandes cosas y has aprovechado la misericordia de Dios. ¿Por qué estás así? No vaya a creer que es por Dios. Lo que estás pasando, oye bien, no es por Dios, es por ti. Porque Dios te ha llamado a la misericordia. Dios te ha llamado para que lo alabes y no lo has alabado. No lo has alabado y Dios necesita tu adoración. La está pidiendo. Y las circunstancias que hoy vives, oye bien lo que te estoy diciendo, porque sabes con quién estoy hablando. Dios te ha llamado para que lo adores. Y ni siquiera lo has adorado. Y no lo has adorado con sinceridad. Has hecho algo creer que estás adorando a Dios y no le estás adorando. Y Dios quiere tu oración sincera. No permitas que venga otra cosa diferente a esa misericordia que Dios ha puesto en tus labios, Dios ha puesto en tu vida. Y una de las cosas importantes que yo te puedo decir, y que no aprovechamos en eso, y esto nos lleva al tercer principio, y es en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Pero antes de eso, antes de esos textos que ustedes leyeron, yo quiero que lea uno más para entrar en la introducción, porque quiero enfocar. De pronto usted lee ahí y el texto bíblico lo declara, pero usted no lo ha experimentado todo. Antes de esos textos, va a leer el 24, porque a veces no hemos aprovechado ese llamado de Dios y no lo aprovechamos la misericordia de Dios donde nos ha llamado. Yo quiero que lea el versículo 13 del capítulo 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Dios. Ahí, mire lo que dice. ¿Sabe cómo contesta Saúl? Molesto. Ahora, Dios le ha dado a alguien unas directrices para hacer algo. Dios le ha dicho: ve acá, destruye a Amalek. Destruye y acaba con todo. Y un hombre de Dios como Samuel tenía que pasar revista que estaba pasando. Cuando el pastor o el ministro de Dios pasa revista a ti, no es porque te tenga odio, no es porque Dios no quiera contigo, sino que quiere impresionar que verdaderamente tu adoración sea verdaderamente exaltada ante Dios. Y dice el hombre de Dios: bendito sea Dios. De la manera, si usted lo nota, la manera molesta que Saúl se refiere al hombre de Dios llamado Samuel. Bendito sea Dios, yo he cumplido. Y él sabía que no había cumplido. No había cumplido. Pero sin embargo, cuando vio el profeta Samuel, le dijo: bendito sea el Señor, yo he cumplido la palabra de Dios, o he cumplido tu palabra. Siga leyendo el versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué bramido de ovejas y de vaca es de oigo? O sea, fue contrarrestado. ¿Y qué pasó ahí? No ha habido, él no había hecho lo que había mandado el Señor. Ahora, una de las cosas importantes que yo tengo que resaltar en esta mañana es que la palabra de Dios está por encima de tu llamado. La palabra de Dios está por encima de cualquier cosa.
La palabra de Dios está por encima de lo que yo quiera hacer y de lo que yo me quiera inventar. La palabra de Dios no puede estar por debajo. Si el ministerio que Dios me ha llamado y la palabra de Dios me lo dice, entonces esa es mi adoración, obedecer a Dios. Y no hemos aprovechado la infinita misericordia de Dios que Dios nos ha puesto en nuestra vida. ¿Cuántos ministerios Dios ha llamado? ¿Cuántos ministerios son sinceros? ¿Cuántos ministerios de Dios ha llamado Dios para servir la gracia de Dios? Y no hemos alabado a Dios como verdaderamente Dios lo exige. Y entonces queremos molestarnos. Y se molestó con Saúl. Y dijo, pero acá, ¿cuál es el bramido que yo oigo? Si tú dices que has cumplido la palabra de Dios, y entonces el bramido de vaca y todo esto que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que había falsedad, falsa profecía. Oye, cuando hablamos de falsa profecía, ¿cuántos ministerios hay falsos dentro del púlpito y dentro de la oración de Dios? Pasa de acá, pero su vida no es una vida de Dios, no es una vida consagrada a Dios, no es una vida que da las directrices de Dios, no es obediencia a Dios. ¿Sabe qué se convierte? En religiosidad. Y lamentablemente es así. Lamentablemente es así, por eso poca gente se va a salvar. Dios quiere salvar a la gente, pero no hay sinceridad de corazón. Y como no hay sinceridad, Dios está llamando a la sinceridad antes que sea tarde. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, yo no sé si hay oídos para oír la voz de Dios. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él. Dios está tocando diariamente, pero los corazones están cerrados, los corazones están entenebrecidos. El mundo ha hecho grandes cosas en ellos que no ha hecho que su corazón se abra para el Señor. Pero sí estaba ahí, el llamado lo tenía, la misericordia de Dios estaba, y lo había puesto como rey. ¿Y qué pasaba? Si Dios le había dicho. Versículo que viene, por favor, que ahora viene lo bueno. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque tu pueblo perdonó lo mejor de la obra. No se echó la culpa a él, le dijo el pueblo. O sea, de la responsabilidad era él, le dijo, de Amalek lo he traído. Donde eso era anatema, era lo malo, lo peor. Y no dijo que a él, le dijo el pueblo, no te lo trajo. Ya pierde la responsabilidad. Cuando ya tú comienzas a pecar, pierde la responsabilidad. Pierdes el sentido real de la adoración a Dios. Cuando no adoramos sinceramente a Dios y estamos de alguna manera en pelea con Dios, en pelea con la palabra de Dios, ¿sabe qué hacemos? Le echamos la culpa al otro. No, es la esposa que me diste, Señor. Es la hermana. No, el problema es tuyo. Aquí no puedes salvar a nadie. Por era, asume tu responsabilidad. No, lo que pasa es que los hijos que me diste, el esposo que me diste, tú eres el que tiene que tomar la decisión. Entonces primero le digo, no, Señor, fue el pueblo. Ay, todo se limpia, así como hizo aquella obra, aquel hombre primero que fue fabricado del mundo, Adán. Y enseguida dijo, no, Señor, fue la mujer que me diste, perdiendo responsabilidad. Y la mujer miró para atrás y vio a los animales, le iba a echar la culpa y los animales se escondieron enseguida. No, a mí no voy a echar la culpa. El mono y todo eso se escondió. Entonces, y él miró a la mujer y dice a la mujer, pero miré para atrás y los monitos se fueron escondiendo y dijo, me voy a echar la culpa a mí. Yo a nadie. Entonces cuando ustedes quitan, la responsabilidad es tuya. Entonces cuando la gente comienza a buscar culpables para evadir ante Dios, no se puede evadir, porque las evidencias son reales, porque Dios te llamó para adorar, Dios te llamó para servir a Dios, Dios te llamó para que tú cumplas la palabra de Dios. Entonces eso está ocurriendo en nuestro medio, está ocurriendo en la sociedad cristiana, no hay sinceridad de adoración. Versículo que viene, por favor. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Oye, ¿dónde Dios te sacó? No has considerado que Dios te sacó. Tú no eras nada, eras poca cosa, tú eres un pequeño ahí. Y no has valorado aquella misericordia de Dios que te ha llamado. ¿Quién te crees tú? ¿Por qué sacas pecho ahora? ¿Por qué sacas pecho? Oye, si Dios te sacó de allá, Dios me ha dicho, anoche habló con él, yo hablé con él y me dijo que te recuerda dónde Dios te sacó. Ahora eres rey, tu ministerio que Dios te dio fue él, mijo. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién vas a engañar?
Las evidencias reales te lo confrontan. Vamos a ver qué dice. Y dice el 18. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Oye, eso fue la misión que le dijo, ven acá, ¿y por qué necesita? Entonces se trajo las ovejas, las vacas y todo, y le echó la culpa al pueblo y él no quiso tener su responsabilidad. Oye, el Señor te dijo que hagas esto. Ajá, ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué está ocurriendo? ¿A quién obedecemos? ¿Al Señor? ¿O a mis caprichos, a mi deseo o a mi condición? Esto nos indica que todavía nuestras vidas no han sido cambiadas, todavía nuestras vidas no han sido transformadas, todavía nuestras vidas están haciendo algo que desagrada a Dios. Y los problemas que estás pasando, y las situaciones que estás viviendo, no es porque Dios lo quiere, es porque tú los has absorbido. Dios ha querido libertarte, Dios ha querido hacer que tu adoración sea una adoración perfecta para Dios. Y Dios quiere esa adoración y la está buscando. Y está pidiendo a Dios por su gente. Pero también tenemos que obedecer a Dios. O si no, se convierte esto en una religiosidad más. Hermano, ¿dónde viene? De la iglesia, vamos para la iglesia. Nada más, nada, todo el mundo sale vacío. Queremos que aquí la gente salga llena. Yo proféticamente dije que hoy iba a haber sanados y hoy va a haber sanados en el nombre del Señor. Porque yo tengo que aprovechar la misericordia de Dios. Yo voy a aprovechar esa misericordia de Dios que está pasando con nosotros. Donde todo lo es imposible, para Dios no hay nada imposible. Miren lo que dice el versículo que viene, por favor. Porque pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo. Oiga bien, tú no has oído la voz de Dios, simplemente se te abrieron los ojos del botín. El botín era grande. Imagínate, había oro, había de todo ahí. Y se le llenó los ojos peor. O sea, se le llenó los ojos de coger eso en vez de obedecer a Dios. Quizás nuestros ministerios a veces hemos sido llamados, Dios nos ha bendecido. Nos ha dado una casita, nos ha dado un airecito acondicionado. Entonces ya el culto no me parece, porque allá hace calor. Yo mejor estoy acá, me veo los realities y el Señor se esperará. Porque yo tenía hace rato que estaba aguantando calor y tengo que aprovecharlo. Y el Señor le dijo, mira, tú no sabes dónde Dios te sacó. No has valorado eso, porque no has valorado la adoración a Dios. Cuando Dios te saca es para que tú lo adores, para que tú lo ensaltes y comiences a alabar a Dios. Versículo que viene, mi querido hermano. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. Imagínate, todavía se lo recarga. Antes bien, yo he obedecido, todavía sigue terco. Oiga, ¿cómo hacemos por una persona que cuando tú comienzas a decirle las cosas, y él dice que no, que está bien? ¿Ah? ¿Está bien? No, yo lo he hecho bien. No, yo tengo años. Cuando tú venías, yo tengo más años de tú, ese creyente. Tú vienes ahora nada más a decir, apenas tienes 2 años y yo que tengo 30, pero 30 años perdidos. Sí, porque a veces decimos así, encaramos. Imagínate, le estaba replicando al hombre de Dios y le digo, oye, pero yo he hecho la obra de Dios, yo lo he hecho. ¿Qué problema de terquedad? ¿Qué situación para convencer a una persona de esa? Yo te digo que ni el mismo Cristo viene y no lo convence. No lo convence. Porque no hay reconocimiento real de las actitudes tuyas. Parece que todo lo que hace es bueno. Le dice el Señor, no, pero yo lo he hecho. Primero le dije, lo sigue repitiendo. Hermano, es una situación difícil verdaderamente cuando no aprovechamos la adoración a Dios y donde Dios nos ha montado, porque Dios nos ha montado, nos ha dado bendiciones. Usted mira alrededor, mira a su esposa, mira a sus hijos, pues son premios de Dios, ¿no? Son premios de Dios. Su esposa que tiene, sus hijos que tiene, son premios de Dios. Y alaba a Dios por eso. Y comienza a decirle gracias, Señor, aunque a veces hay problemas difíciles dentro de la casa, pero tú tienes la confianza en Dios que hay victoria, ¿verdad? Porque así lo dijo el Señor. En este mundo vas a tener dificultad, pero tú tienes que confiar que yo lo venzo. Y si Él lo ha vencido, tú lo vences también. Entonces, no es lo que hoy nosotros, lo que parece porque dice la palabra de Dios, por fe andamos, no por vista, no lo que ve. El mundo está patas arriba. Quizás miras para la casa y quizás hay desobediencia en nuestra casa, pero no miramos por eso, porque no andamos por vista, sino por fe. Yo creo en el nombre de Jesús que las cosas cambiarán. Yo creo en el nombre de Jesús que el poder de Dios se manifestará. Esto no será igual. Dios dará respuesta.
Y no porque tú tengas hoy miedo y las situaciones en tu casa están apretadas, pueden estar apretadas, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué dice el Señor? Dice algo importante. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú crees que mayor es el que está allá, está perdido. Entonces está diciendo, en la oración que yo debo tener a Dios es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Y sabe quién es el que está en el mundo y gobierna el mundo? Discoteca, fiesta, todo eso, el diablo. Oye, hay el que gobierna eso. Por eso le dijo el Señor, a través de la palabra de Dios, cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No debe haber nada con ese mundo que te ofrece todo vanidad, pecado, maldad, cerveza, para allá, como dicen aquí, frían van, frían vienen. Y eso es lo que hace que tu vida esté metida y sometida a una destrucción. El diablo no te va a creer que te va a poner un colchoncito, te pone una concha para que te caiga y atrás te pone un ladrillo bien terrible para que te reviente la cabeza. Después que te resbales, cuando te vayas cayendo, te pone un ladrillo. En cambio Dios no, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Lea el versículo que viene, hermano, que ya estamos leyendo. ¿Cuándo va? 21. Como de contigo ovejas y vacas, la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová. Oiga, ¿cómo le parece? Y bueno, ofrecerle lo anatema cuando la persona está tenebrecida y está, parece que todo, o sea, le ofrece cosas a Dios malas. Y está convencido de que está bien. Y sigue todavía, no, el pueblo fue el que lo cogió y lo llevó al cielo. El líder es él. Cójame ese trompo en la uña, hermano, cuando hay terquedad que la gente no entiende. Y quieren buscar cualquier solución para sostener la mentira. Pero la mentira sola no se sostiene. No se va a sostener, queda por tierra, no tiene argumento para sostenerse. Le iba a ofrecer al Señor como si el Señor tuviera eso. Imagínense una cosa terrible que le iba a ofrecer a Dios. Y a veces ofrecimos nuestra vida sin una condición verdaderamente que le agrada a Dios. Esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Para adorar a Dios, que la oración entre al cielo. Que nuestra oración fluya como una ofrenda mecida al cielo. Y que lo que hagamos, Dios esté satisfecho, como lo dijo una vez allá en Hebreo. Que Él no se avergonzaba de llamarse Dios de Israel. Aquellos israelitas que estaban marcados ahí en el capítulo 11 de Hebreo. Y dijo, yo no me avergüenzo de ser Dios de ellos. Imagínate que Dios no se avergüence porque verdaderamente su adoración era perfecta. Porque el mismo Dios la ofrece a sí mismo. Porque cuando tú dejas vivir a Dios en tu corazón, el mismo Dios es el que ofrece adoración a sí mismo. Tanto era la maldad que el hombre mismo no pudo ofrecer nada a Dios. Ya no es por obra para que nadie se gloríe. Que tuvo que proveerse de cordero y saciarse a sí mismo. Por eso tuvo que venir Jesucristo, para que la oración sincera. Ahora nosotros adoramos por fe, porque creemos en Él, porque gracias a Dios nos ha llamado. Gracias a Dios te ha escogido como instrumento para que cuando cante las alabanzas, la cantes para Él y ores a Él y reciba a Él, no para que te vean. Yo quiero que cada vez que yo pase acá, no me vean a mí, sino que vean a Jesucristo. Quiero que vean a Jesucristo para que Dios se manifieste poderosamente. Para que sea Él exaltado, para que sea Él glorificado, porque si no lo sacamos de aquí. Cuando yo quiero mostrarme aquí, saco a Jesucristo. Y esto no será un culto, será una reunión más. No habrá nada que Él pueda glorificar. Yo quiero que el culto de aquí se una con el de allá. Y que Dios comience a obrar milagros poderosos. Entonces, la diferencia está cuando uno aprovecha la verdadera misericordia de Dios, la infinita misericordia de Dios. No la hemos aprovechado, está servida en bandeja, está ahí servida para ti. Pero había flojera, había inconstancia, había falta de fe, falta de comunión, falta de muchas cosas, pero falta lo más importante, Jesucristo en tu corazón. Aunque diga que lo tenga, porque así lo estaba diciendo él. Vamos a leer más. 22. Y dijo Samuel: se complace el Señor tanto en los holocaustos y en la víctima, como el que se le obedezca la palabra del Señor. Oiga bien. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y prestar atención a la palabra que la grosura de los carneros. Amén. Dios no necesita que tú le saques sacrificio y que le lleves sacrificio. Es obediencia, mía. ¿Qué hago yo cuando llevo $1.000.000 a la iglesia? Puede traerlo, servirá, pero tu corazón, ¿qué? A mí me interesa mejor que tu corazón sea cambiado y cuando lo traiga Dios recibe, porque esa ofrenda que tú traes está conjuntamente con tu corazón y esa bendición fluye mejor. No estoy convencido, simplemente apenas para que usted venga aquí y dé un diezmo, una ofrenda grande, pero su vida se pierde. ¿De qué sirve? No sirve de nada que tu ofrenda vaya de acuerdo a lo que tiene tu corazón. Por eso dice el Señor, cada uno ve como propuso en su corazón, porque tu corazón es sincero, tu corazón ofrece alabanza a Dios y cuando lo ofrece lo llevas al altar y sabes que Dios te va a garantizar que esa ofrenda que echaste es una ofrenda de bendición de Dios. Pero no lo digo, hombre, yo mejor que lo había dado, me dolió dar este billete de 10, yo mejor había dado uno viejito que tengo aquí. No es nada mejor. Porque yo te voy a decir que aquí en la iglesia no estamos enseñando por dinero. Aquí le interesa que usted sea salvo. Y si usted da una ofrenda, gloria a Dios, y se le da, Dios se la agradece y Dios le va a bendecir. Pero no porque estemos aquí ensañados que usted dé lo que tenga que dar. Es cuando lo dé, délo al Señor. Una de las cosas importantes que yo voy a decirle a usted. Porque yo sirvo a Dios por corazón y convicción, no por dinero. Y todo lo que hemos tenido aquí, usted lo sabe, por esfuerzo. Amén, amén. Por esfuerzo, y ustedes aquí los hermanos saben. Y me puedo parar aquí y usted puede decir, mentira, pastor, usted es un mentiroso. No, aquí no hacemos nada de eso. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere, hermano? Oye, entonces, Dios le había dicho, ¿qué le había dicho el Señor? Vaya al capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Mire, nada más lo que le había pedido Dios eso. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor lo envió a que te ungiese por rey. Ese es el versículo 2. No, tiene que ser el versículo 2 y 3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en camino cuando subía de Egipto. Ajá. ¿Viste? Dios le habla hasta el 3. Después hiere a Amalek, todo lo que quiere, y no deja de mata a hombres, mujeres, niños y a unos vacas, ovejas, camellos y asnas. Él dijo, no dejes nada. No dejes nada. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Propiamente, esto oiga bien, propiamente es consagración a Dios. Cuando Dios le pide, oiga bien, cuando Dios le pide a un hombre de Dios, llamado Samuel, le dice el Señor, mira, lo que te pidió Dios, ¿qué fue? Acaba con esto, porque ¿sabe qué significa eso? Consagración a Dios. Aunque usted no lo crea, mandó Dios a matar todo eso. Y el Señor lo que dice, fue Dios que mandó. ¿Quién es lo que mandó ahí? Dios. Yo le dije al Señor, mira, haz esto solamente. Eso se llama consagración a Dios por medios de la destrucción. Así se llama. Oye, de animales, objetivos, ovejas, botín, todo esto. ¿Sabe qué nombre recibe eso? En el Antiguo Testamento era una costumbre. Heral. Cuando hacía esto arrasar, se llamaba heral. ¿Dónde lo encontramos? Números capítulo 21, del versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 3. Ese es un juramento. O sea, lo que Dios le había pedido, santifica mi nombre. Con tu alabanza, solamente lo que vas a hacer es santificar mi nombre. Destruir eso, porque era una representación. El Señor había jurado, Amalek lo tengo que destruir, porque se le atravesó a Israel cuando iba cruzando para el desierto, impidiendo que ellos fueran salvos. Se prendió una guerra contra ellos a destruirlos. Y el Señor juró, por esa vez de Dios, destruiré a Amalek, no me dejará nada ni nadie de ellos. Era una representación del mal. Amalek representaba el mal. Quizás el mal estaba afectando y lo que hizo Saúl fue traer el mal a adorar a Dios, donde Dios lo había abominado. Hay cosas que en nuestras vidas pueden llegar a nuestra vida, pero es abominación al Señor.
¿Qué dice? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Nehuel, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, se vio contra Israel y tomó de él prisionero. Ajá, ¿qué más? Entonces Israel hizo votos a Jehová Ah, él hizo voto, ¿se da cuenta? y dijo: si es efecto, entregaré este pueblo en mí mismo, en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar 21:1. Ah, le llamó por qué, o sea, eso quiere decir, santifica a Dios. Es santificar a Dios. Cuando tú raes de tu vida el pecado, quiere decir que tu vida está consagrada a Dios. Porque has hecho lo malo y los has apartado. Porque es lo que te ha perjudicado que la oración vaya y fluya en tu vida. Mira lo que puede influenciar esto, la desobediencia a Dios. Este hombre desobedeció a Dios. Y lo que Dios quería eso, por eso le dice al Señor: mira, ¿qué vale más? ¿Los sacrificios que tú vas a llevar o que me obedezcan? Hoy necesitamos obedecer a Dios. Hoy necesitamos que Dios sea representado en tu obediencia. Son muchos factores. ¿Y sabe qué lleva eso? Lleva a que nosotros seamos, cuando el Señor le dijo, y él le dijo: ven acá, tu representación de eso, en el capítulo creo que es el 29, el 22, creo que dice, creo que es el 19, es el 19 de allá donde estábamos, creo que es el 19. Samuel, ¿verdad? Sí, de primera de Samuel. Porque pues no has oído la voz del Señor, Ujú. sino los vueltos al botín que has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Sigue adelante. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Los destruyó. Ahora, lo que estaba diciendo el Señor, ahí que lo que estaba haciendo era considerado su pecado como el que hace brujería, alegoría, y todas estas cosas diabólicas eran consideradas la rebeldía, y era considerado como pecado. Entonces, ¿qué nos construye esto? El 23. Ahí está. Léalo. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos y idolatría es obstinación. ¿Viste? Porque cuanto tú desechaste la palabra del Señor, a ti también te he desechado, para que no seas rey. Imagínate. Mira lo que hace. Consultar a la brujería, consultar a todas estas rebeldías, y todo eso era considerado en un solo paquete como un pecado terrible para el Señor. Ahora, ¿qué nos convierte en nosotros, siendo ministros de Dios, llamados de Dios y haciendo lo mismo? ¿Qué puede considerar? Que somos falsos delante del Señor. Tu oración rebota de ahí, no llega. Por eso yo siempre le he dicho aquí a los hermanos, y se los digo recargando: la oración, la predicación no es para todo el mundo. Tiene que ser para gente consagrada que suba al cielo. Usted puede hacerlo. Tenemos que aceptar la misericordia de Dios para alcanzarlo. Ahora, está incluido en el paquete. ¿Dónde está eso? Desde el Antiguo Testamento está marcado. Eso está en el libro de Deuteronomio 18, versículo 9. Si no me equivoco, en nombre del Señor. Deuteronomio, ya nos vamos. 18, 9, le hablo al 14. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Oiga. Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tus hijos o a tu hija como fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni cocinero, Imagínense. ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones, el Señor Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agüeros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor Dios. Pero ¿por qué Dios le había enseñado eso, hermano? Estaba en contra de la palabra. Lo peor que podemos hacer con un ministerio es que vayamos en contra de la palabra. Cuando tú vas en contra de la palabra, terriblemente. El mensaje profundo y que te garantiza a ti es el mensaje de la palabra de Dios.
Y él lo había hecho y estaba torciendo la palabra de Dios. Y yo le digo, pero si yo he cumplido la palabra de Dios, qué terquedad terrible. Le digo, no, tú no has cumplido nada. Tú no has cumplido nada. Entonces, ¿qué queremos decir en esta mañana? Por eso que cuando usted lee el 24, mire lo que dice, entonces ahora sí va a entender. Cuando usted lee el 24, entonces entiende, porque si lo tomamos de ahí y no miramos el contexto, entonces dice, pero estamos perdidos. Mire lo que dice. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor. Ahora sí lo reconoce. ¿Qué va? Y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdoné pues ahora mi pecado. Ahora te digo, ¿viste? Ahora ya no era culpable él, no es echado culpable al pueblo, sino dice, bueno, yo obedecí al pueblo, ahora lo reconoce, pero ya era tarde. Tú no sabes que ya era tarde ya era tarde. Porque comenzó en la terquedad cuando Dios le dio la oportunidad, la misericordia de Dios no la aprovechó. No permitas hoy que la misericordia de Dios se acabe. Dice la palabra de Dios, el Señor todavía nos ha cortado el brazo del Señor para salvar. No te vayas de aquí sin reconciliar con el Señor, sin hacer un reconcilio con el Señor. No te vayas, por favor. Reconcilia con el Señor, pero de verdad. Y te digo hoy, te garantizo hoy, que tu alma será salva. Amén. La bendición de Dios vendrá sobre ti. Y te prometo hoy como ministro de Dios que las cosas en tu casa cambiarán. Incluye a Jesucristo en tu vida. Entonces comenzó a reconocer, pero yo te digo, era sinceramente tarde. ¿Qué más dice? Es el 25. Vuelve conmigo para que adore al Señor. Ahora estaba pidiendo la oración, no la había hecho. Y le dice, Samuel, yo quiero que vayas conmigo ahora, porque ahora sí voy a adorar. Ahora sí voy a adorar. ¿Qué le dijo Samuel? Dice Samuel a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Imagínate, tremendo problema se había metido. Amén. Y el Señor te ha desechado ahora para que no seas rey sobre Israel. Imagínate, ya estaba listo. No había nada. Sin embargo, le digo, bueno, vaya, trajo al viejo que era el rey, lo trajo. Vamos a ver qué dice. Volviéndose Samuel para irse, él se asedió de la punta de sus mantos hasta lo rasgó. Hasta lo rasgó. Lo rasgó, o sea, se iba a ir. Cuando dio la vuelta a Samuel, él se le pegó del manto, porque los reyes cargaban manto. ¿Y qué le dijo? Proféticamente. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un primogénito tuyo mejor que tú. Imagínate. A un prójimo tuyo, perdón. Mejor. A un prójimo tuyo o un compatriota, a uno de la misma ciudad. ¿Qué más? Además de la que es la gloria de Israel, no mentirás, ni te arrepentirás, porque no es hombre para que se arrepienta. Oiga bien, ese es el ministerio de Cristo. ¿Qué más? Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adoren al Señor tu Dios. Sigue adelante. Y volvió Samuel atrás a Saúl y adoró al Señor. Después dijo Samuel, traed a Agar, rey de Amalek. Y Agar vino a él alegremente y dijo a Agar, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, el rey de Amalek dijo, ya pasó la amargura de la muerte, estaba contento, el mundo estaba contento. Pero tiene que venir un juez, y ese juez se llama Jesucristo para aniquilar ese pecado. ¿Qué más dice? Samuel dijo, como tu espada declara que eres un hijo, así tu madre será un hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó el pedazo a Agar delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió en su casa en la de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. En toda su vida no lo vio más. Quiere decir que de la presencia de Dios fue borrado. Tremendo. Entonces, el Señor, el único que puede traer juicio y puede sentenciar lo que hizo el profeta Samuel, es la misma figura de Cristo, acabar el pecado en persona, venir Él y acabarlo para adorar a Dios. La adoración es perfecta a través de Jesucristo. Y si hoy tienes a Jesucristo, tu adoración surge del cielo, tu bendición será mayor, la gracia de Dios estará en tu vida, porque has sido llamado a servir a nuestro Dios. Den un aplauso a Jesucristo que vamos a orar.
Vamos a orar.